¿Sabías que la autoridad laboral es la más efectiva al momento de recaudar? Quédate, vamos a platicar sobre estos temas de fiscalización en materia laboral. Adicional, vamos a platicar sobre la declaración mensual de IVA. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué actualizaciones hay? Esto y más en Sin Duda #Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda #Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como todos los martes vamos a platicar sobre temas empresariales, temas de impacto, temas que le interesan al mundo empresarial. De la mano de nuestros asesores y de nuestro experto asesor de negocios, al cual le doy la bienvenida, Fidel Camarillo, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Fidel? Muy bien, Daniel. Muy buenas noches. ¿Cómo has estado? Todo excelente. Hay temas, hoy hemos hablado mucho de la fiscalización desde el punto de vista del SAT. Sin embargo, también hay fiscalización desde el punto de vista laboral. Sí, el principal es en materia de seguro social y yo creo que ahí sí hay que estar preocupados y cuidadosos porque yo creo que es el organismo que más recauda o que sabe cobrar bastante bien. Entonces, en caso de una auditoría por parte de ellos, sí hay que atenderla a detalle y estar bien asesorados porque si no, ellos te cobran porque te cobran, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Vamos a platicar sobre temas de fiscalización en materia de seguridad social y para este tema doy la bienvenida a Zoe Gómez, que es socia directora de GL Working, la cual nos va a hablar sobre qué está revisando, qué temas está en el ojo del huracán de la autoridad laboral, ¿no? Zoe, ¿cómo estás? Buenas noches, Dani, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Un placer. Un gusto, como siempre. Hace unos días tuvieron un webinar, la verdad este tema nos llamó mucho la atención y por eso decidimos invitarte para que nos platicaras sobre este tema, que es, hablaron del dictamen IMSS Infonavit y sobre los aspectos que hoy en día está revisando la autoridad laboral. Sí, fíjate que empezabas con un tema bien peculiar, Fidel, y me gustó porque cuando las AFORES cobran, digamos, identidad propia, quien administra todo el proceso de cobranza es el IMSS. Aunque en realidad no son sus fondos, son fondos independientes. Y cuando le preguntan a la autoridad, oye, ¿y tú por qué? La respuesta fue, porque yo sí sé cobrar. Simple y sencilla. Y de verdad que no estamos todos de acuerdo, ¿eh? Sí. De verdad yo creo que es el órgano que más cobra o que sí sabe cobrar, porque sí está al pendiente de sus deudores y no te suelta, ¿eh? Creo que yo digo que es hay que seguir, hay que pedirle algunos consejos porque eso no dejan de cobrar, ¿eh? Exacto. Sabes que sí, sus sistemas son muy buenos. Digo, el sistema SUA, que aunque es un motor viejo para el cálculo, la verdad es que es muy funcional, pero además es un proceso bien hermanado el que ha llevado con la tecnología. Creo que el IMSS le ha metido mucho a la tecnología. Hoy el que puedas tener ha sido muy listo. Ha puesto a 16 millones de fiscalizadores a su servicio, que son los trabajadores. Porque hoy el que tú tengas en tu celular para que vigiles hoy en mi cuenta cuánto me depositó mi patrón de salario y con cuántos días estoy cotizando. Okay. O sabes que hoy no estoy cotizando, como por qué no si hoy estoy trabajando. Entonces, ese nivel de fiscalización extendida y que la ha hecho muy amigable, la verdad es que ha funcionado bastante bien. Inclusive ahora el tema del buzón IMSS, el buzón IMSS, a ver, no es obligatorio para ti como patrón el que lo utilices, pero sí es obligatorio para ellos notificarte. ¿No te quieres subir al buzón IMSS? Perfecto, te voy a notificar por estrados. Okay. Entonces ahora vete diario a los estrados a ver qué te notificaron y si no, se te va a configurar un crédito fiscal firme en cualquier momento. Entonces, de verdad que yo creo que el IMSS le ha apostado mucho a la digitalización, a la simplificación, también para bajar ese nivel, que cada subdelegación administrativa es un IMSS diferente. A ver, si no le quieres ir a ver la cara al señor de la ventanilla, súbete al trámite online. Habrá cosas que no necesariamente funcionen al 100 por el 100, pero un 80-20 creo que ha valido la pena y con eso capta muy rápido. Y la otra, que a nivel fiscalización cruzada, a partir de la reforma 2021, están obligados, y sí lo están haciendo, el compartirse la información. Entonces, el IMSS está desdoblando los FDIs y dice qué trae, cuánto me paga y cuánto dicen mis avisos afiliatorios. Hace cruces muy rápido y te manda los embudos de fiscalización
de manera ágil y expedita. Y no le duda, no los almacena ahí por meses, años, no. Lo hace a periodo constante. Uno de los puntos que platicaban, digo, y lo hemos platicado aquí reiteradamente, es la importancia de los dictámenes. Ya lo veíamos en el dictamen fiscal. Y uno de los métodos que está utilizando el área laboral o la autoridad laboral también es este famoso dictamen que es enfocado más al dictamen IMSS. Sobre ¿qué esfuerzos o qué está haciendo la autoridad para fiscalizar desde este punto de vista que es el dictamen IMSS? Fíjate que el dictamen IMSS, a ver, empecemos por definir, ¿no? El dictamen IMSS es un informe que se hace bajo normas de atestiguamiento, no son las normas generales de auditoría, es la serie 7000, 7010, 7040 de las normas de atestiguamiento, digamos, en el esquema formal, eso es. ¿Y a qué te lleva a hacer un examen? ¿Y qué es un examen? Obtener el mayor grado de certeza. ¿Cuál es la desviación o la materialidad o la inmaterialidad que te acepta el IMSS? 0. Exacto. Sí. Cada peso que se recauda tiene nombre y apellido. Yo creo que aquí sí también es importante, Zoe, que nos comentes el tema. Ya dijiste, bueno, ¿qué es el dictamen? Pero al final ya, ¿quiénes están obligados a presentar este dictamen y quién lo tiene que mandar o quién lo tiene que firmar? Creo que se vuelve muy importante esa parte. Bueno, el dictamen, los obligados son los que tengan 300 o más trabajadores. Entonces, si estás en ese espectro, estás obligado a presentar dictamen de manera automática. No importa tus ingresos, no importa otra cosa, excepto que tengas 300 trabajadores en el ejercicio. Si estás en ese rango, estás obligado a presentar el informe. ¿Quién lo envía? Eso es algo peculiar porque el IMSS tiene, pues ya no tan poquitos años, ya tiene bastantes más, que construyó la plataforma del CIDE-IMSS. Y en esta plataforma electrónica es un intercambio dual, dictaminador y patrón. Y el patrón tiene ciertas atribuciones. Y fíjate que antes era bien complicado. Cuando tenías una opinión negativa, una salvedad, una abstención, que te firmara el patrón, era casi que imposible. No, pues quién iba a querer firmar. Exacto, porque vas y te entregas, ¿no? Por supuesto. Y ahorita la opinión es unilateral. Una vez que el dictaminador firma la opinión, se va. Okay. De manera unilateral. El patrón sí firma los atestiguamientos y todos los cuestionarios que acompañan, pero el dictamen o la opinión justamente es unilateral y ya no necesitas. Y yo creo que, digo, déjame decirlo, es correcto, ¿no? En términos de control así debe de ser. Porque así lo está pidiendo. Así lo está pidiendo, déjame decirlo, el Seguro Social, el IMSS, que tú le mandes, que esté dictaminado por un contador, que esté registrado, Sí. te lo mandas. O sea, yo no voy a depender que, es que él no quiere porque pues, te puse 5, ¿no? Es como en la primaria de mis hijos, ¿no? Que te llevan las calificaciones. No, pues no la voy a dar a mi papá, sino a mi mamá para que no me regañe tanto. Correcto. Entonces, sería ilógico, ¿no? Entonces hay que firmarlo y mandarlo y no tenías que pedirle permiso a nadie. Oye, ¿y cuál es? Fíjate que, Sí, adelante. antes de que se me olvide, en este tema de la transparencia, el registro de dictaminadores que señalas, Fidel, es un padrón público. Entonces, si tú entras a la página del IMSS y dices, Cristina Zoe Gómez Benavides, ¿tiene o no registro? ¿Y en qué condición está? ¿Está sancionado o no en su registro? ¿Lo tiene cancelado, suspendido? Eso sí te deja ver el IMSS. Okay. Para que sepas al momento de hacer la contratación de un especialista para que te lleve a cabo estos informes, Okay. cuál es la situación de su registro. A ver qué tan aguerrido es, ¿no? O qué tan cumplido es con sus obligaciones personales. Exacto. Es decir, o sea, no cualquier persona puede hacerlo. Sí tienes que verificar, ¿no? No, y de hecho, las reglas debe ser un contador. Okay. Antes sí se pensaba que los abogados, por ejemplo, podían tener registro. Hoy no. Hoy las reglas te llevan a que sea un contador que que esté afiliado a un colegio de contadores, que cumpla cierto número de puntos de educación profesional continua, o sea, de horas de capacitación, 60 o 65 puntos en lo general para que cumplas con tu norma. Y además, si eres la primera vez que solicitas un registro IMSS, te pide 16 puntos de especialidad en seguridad social. O sea, al menos en el año debiste haber tenido 16 horas
de capacitación en temas de seguridad social. Si lo estás refrendando a siguientes años, 8 puntos al menos. Entonces, sí te conlleva una preparación como contador público registrado, el que tengas ese tema de autoestudio o de estudio y que lo hagas a través de un colegio federado, ¿no? Ahora, si estás obligado, entonces tienes que certificar que esta persona que te apoye a elaborarlo esté bien calificado. ¿Qué pasa con las consecuencias para los que están obligados y no llegaran a realizar su dictamen o no llegaran a cumplir con esta obligación? A ver, si estás obligado y no cumples, tienes una sanción económica, donde la sanción económica la verdad es que es ridícula. El pago de esa sanción no te exime de la obligación, es decir, de cualquier manera tienes que presentar el dictamen. Ok. Ahora, esto es en aspecto de los que están obligados. ¿Qué pasa con los que no están obligados? Fíjate que eso que señalas es bien importante. Más o menos al IMSS se presentan anualmente 16,000 dictámenes. De esos 16,000, por lo menos la mitad son opcionales o voluntarios. Es decir, cualquiera que tenga trabajadores puede presentar un dictamen de forma voluntaria para efectos del Seguro Social. Y más de la mitad del padrón de empresas registradas a nivel dictamen presentan el informe. Es que yo creo que si la mayoría de las empresas prefiere, déjame decirlo, dictaminarse, y no tanto por cumplir con este dictamen, Sí, lo que nos sino por es una realidad, por el hecho de estar seguros que están determinando correctamente sus cuotas, están pagando, porque si no, ellos mismos saben que en cualquier momento, si tienen algún error o alguna diferencia, van a tener a las autoridades del Seguro Social ahí en la puerta tocándoles para cobrarles. Entonces, creo que la mayoría de las empresas busca estar dictaminados porque creo que les da una cierta tranquilidad para poder ellos decir, bueno, bien o mal, ya un tercero me dijo que estoy bien, ¿no? Exacto. Hay que revisarlo, pero bueno, al final del día un tercero me dijo que pues no estoy tan mal, entonces yo creo que le da tranquilidad a los empresarios y creo que por eso muchos optan por este dictamen aunque no estén obligados. Sí, es un tema de control definitivamente que si quieren tocamos en el siguiente bloque. Exacto. Vamos a un pequeño corte para seguir hablando sobre estos temas de fiscalización en materia laboral. Estamos en Sin Duda #, asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita en Entre Empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en @GarridoLicona y todos los episodios. Estamos platicando con Zoe Gómez, socia directora de Heleworking, acerca de temas de fiscalización en materia laboral. Estamos hablando del dictamen IMSS y por qué es importante hoy en día. Y creo que en esa parte ahorita nos vas a comentar, socia, el tema del dictamen también se ha vuelto como un mito, que a Daniel le gusta ver mitos y realidades. Pues el tema de que dicen, oye, pues el dictamen del Seguro Social, lo tengas o no lo tengas, al final te acaban auditando las autoridades del Seguro Social. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, sí es altamente probable que caigas en la esfera cuando lo haces mal. Ok. Ahí sí la autoridad, la verdad es que es muy poco. Sí, yo creo que antes sí había una cuota de cumplimiento donde decían, oye, es que tienes que fiscalizar tal porcentaje. Ahora no, porque antes lo que sucedía es que decían, oye, pues tengo 3 patrones gigantes, los voy a requerir. Oye, pero no traen nada, no importa, con ese cumplo mi cuota de fiscalización. Ahora todos esos niveles de cumplimiento que mide el IMSS, sí los busca en materia de recaudación. Entonces, con menos actos, ha levantado la recaudación dramáticamente. La verdad es que los actos de autoridad hoy en materia de dictamen no rebasan los 1,000. O sea, es un porcentaje muy bajo el que se fiscaliza. Y el IMSS ahí ha hecho dos separaciones.
Oye, el dictamen que lo veo, que dice, y déjenme ir al caso exagerado, que pareciera una mentira, pero cuando te lo enseña la autoridad, te dice, a ver, discúteme que esto no está mal hecho, y dice, sueldos, 100 pesos. Hablemos en pesos, ¿no? Ayudas deportivas, 300 pesos. Ayuda de despensa, 500 pesos. Todo no integra. Y lo firmaron sin salvedades. La autoridad en ese caso ni siquiera fiscaliza el dictamen, ¿eh? Se va a una carta invitación directo al patrón. ¿No quieres? Vamos a un ¿Y eso gabinete. no será motivo de una amonestación para el contador? Sí, claro. Sí. Y va a ser lo que va a fundar y motivar. Por eso, al momento de revisar directo, va de atrás para adelante, digamos, le va a decir, mira, tu dictamen sí estuvo mal elaborado porque hubo diferencias que pagó el contribuyente o el patrón. Incluso ya me las pagó. Exacto. Entonces, ahí es donde viene la sanción. Entonces, ni siquiera genera el acto de molestia, que eso sí es algo que no gusta a los dictaminadores, porque dicen, oye, a ver, si el reglamento dice que primero pasas por dictamen y luego te vas directo con el patrón, ¿por qué no seguimos el mundo del deber ser? Y la respuesta simple y llana de la autoridad es, si tú estás de acuerdo en que se haga mal, no voy a perder mi tiempo con tu dictamen. Yo ya tengo las bases de fiscalización, que son los FDIs, las DIOT, o sea, todas las complementarias de información electrónica que se presentan a la autoridad fiscal, ya se las comparten hoy al IMSS. Entonces, inclusive hay un tema que poco se maneja. Cuando no estás dictaminado y la autoridad te revisa, hay un artículo en el reglamento que dice que los actos de autoridad notificados, no iniciados, los puedes canjear. Esos 5 que te está proponiendo la autoridad revisarte directo, te los canjea por 3 de dictamen, pero es a respuesta y aprobación de la autoridad. Hoy no lo está haciendo, porque cuando te lo notifica, la justificación de ellos es, perdóname, yo ya inicié mi acto, porque yo ya descargué FDIs, porque yo ya vi clientes y proveedores, porque yo ya vi un montón de contabilidad electrónica, yo ya vi todo lo que necesito saber para ir con ese patrón y saber que tengo una recaudación asegurada. Hay una frase que me gusta mucho que escuché en una de tus participaciones en webinars, que era el IMSS, o bueno, la autoridad laboral, no te llega con una carta sin saber a ver qué encontramos. Si llega con una carta Llega es porque ya fundada y motivada. sabe que tienes un error, o sea, no llega porque sí. Y tiene que ver con este número que nos mencionabas. Pequeñas revisiones, pero ya sabe a quién tiene que llegar. Exactamente, porque hoy de verdad creo que si pensamos que somos invisibles, no es cierto. O sea, cuenta electrónica ya trae mucha información y hoy todos están obligados. Ya pasamos la etapa de comprar tiempo con los amparos, entonces ya todo el mundo reporta cuenta electrónica. Oye, pero además todas las declaraciones de IVA que hoy son proforma, las declaraciones de clientes y proveedores que ahí pudieran ver ellos justamente, personas físicas o compras que se vean raras y que impacten en riesgos de trabajo, ya lo traen prearmado. Y además los FDIs de nómina, la verdad es que hacen una auditoría previa. El CFDI de nómina es el elemento, yo creo que crucial, al que todas las autoridades fiscales le han invertido. Uh-huh. Como para que en el CFDI le sirve al SAT, que es quien requiere el documento, qué clase de riesgo pertenece a ese patrón, cuántos días de maternidad paga. Esos datos son inocuos para el SAT, son para las otras autoridades fiscales, para el IMSS, por ejemplo, para el Infonavit, o por qué te pide que le indiques cuando pagas una liquidación en parcialidades o en un solo golpe. Pues porque cuando va a demandar, pues también ve cómo le pagaste o si no le pagaste, ¿no? Esos saberes de retiro que en derecho le corresponden. Entonces, hoy de verdad, desde ese documento, yo creo que es el crucial de la fiscalización, es el que debemos sí de tener perfectamente atemperado. Y detrás de eso, acompañar lo que realmente debe de ser.
Oye, es que estoy exentando tiempo extra porque tengo hasta 9 horas dobles. Ajá. ¿Y lo trabajó? No tengo controles de tiempo. Y luego, ¿cómo pagaste tiempo extra, no? Sí. Oye, el premio de puntualidad y el de asistencia, que tienes hasta el 10%, el salario base de cotización de las personas para tenerlo como no integrable al salario, se lo doy a todos. O sea, ya de entrada suena raro, ¿no? Porque ni todos llegamos temprano. Entonces, ¿dónde están los controles que te llevan a ese nivel de cumplimiento? Hoy creo que, como lo mencionábamos en el webinar, pasar no solo de materialidad, porque hoy la autoridad entiende que si pagaste un tiempo extra, ahí hay algo, ¿no? ¿Cómo se dio ese tiempo extra? La trazabilidad. Y eso es lo que está haciendo en las revisiones que sí detecta el dictamen. Tráeme toda la documentación. Oye, es que es tiempo extra. Dame la integración de cómo llegaste a ese tiempo Eso extra. lo comentábamos en el programa pasado. El tema de la materialidad en materia de impuestos sobre la renta, en materia de IVA, Sí. otra en materia del seguro social se vuelve igual de importante. O sea, creo que es algo que ya es general a nivel de las autoridades, porque creo que muchas veces, desafortunadamente, digo, los contribuyentes han abusado, como bien apuntas tú, Zoe, de que les doy el premio de puntualidad y a todos, y ya resulta que todos llegaron temprano, ¿no? Y no tienen sus controles. Entonces, a ver, ven para acá, demuéstrame. Si sí lo puedes dar, o sea, sí tienes la opción y tienes el derecho de poder dar ese premio de puntualidad o de asistencia, pero demuéstrame cuáles son los controles que tienes para reconocer que sí llegaron temprano, cuáles son las políticas, porque de verdad, o sea, muchas empresas no las tienen y dan el premio no solamente por ahorrarse el tema del seguro social y que no sea parte del salario de área integrado. Y esto me lleva a una pregunta, Zoe. Nos falta poco tiempo, pero por lo que hemos charlado, veo dos cosas que pueden estar haciendo las empresas para evitar estos actos de fiscalización. Uno es el dictamen IMSS de manera voluntaria, otro es este llenado adecuado de los FDIs. Pero ¿qué otra recomendación le podrías dar a las empresas para que eviten estos actos de fiscalización? A ver, yo te diría que más que el dictamen es lo que implica la revisión. Exacto. El que lo hagas previo, que no hagas rápido, hay que llenar anexos. Eso no es hacer un dictamen. O sea, ¿dónde están los tramos de control que te permiten validar que efectivamente el tiempo extra, que la alimentación, que la habitación, que la PTU, o sea, todas las 9 fracciones que el IMSS tiene como exentas están perfectamente documentadas y tú las tienes perfectamente parametrizadas en tu aplicativo de nómina, RP, con lo que calcules, está bien establecido. Y con eso saber que cada periodo cumples. Y además que cumples en tiempo. Hay muchos factores que cuando haces una revisión previa o preventiva es lo que en realidad te da valor a una revisión. Oye, es que yo soy industria de la construcción. Soy por naturaleza un sector de riesgo alto. Soy clase 5, que es la clase más riesgosa. Oye, desde que la persona sale de su casa ese día a trabajar, ya tiene un riesgo. ¿Por qué no lo afilias previo? No pagas nada adicional, pagas desde el día que está afiliado, pero desde el minuto 1. Y lo mandas un día antes. Entonces, hasta duermes tranquilo. Oye, yo ya mandé mis movimientos, el chato, si algo, Dios no lo quiera, le ocurre de trayecto, está cubierto, porque esos capitales constitutivos son carísimos. Y ahí lo primero en hecho, lo primero en derecho. Oye, es que yo tenía 5 días para mandar mi aviso. Sí, tú lo tenías, pero si el accidente ocurrió antes, la persona no tenía cobertura de seguridad social, por lo tanto, lo pagas tú y a valores de mercado que publica. Que no sé si son de mercado o de mercado de Houston, porque... Salen más caros que Sí. los grandes hospitales de la ciudad. Correcto. Y como bien lo mencionabas, con la autoridad laboral hay que tener cuidado, porque es una autoridad que sí no se anda con rodeos. El seguro social no tiene frontera. Exactamente.
Si quieren saber más sobre estos temas de fiscalización, se llamó Hot Topics de temas laborales, ¿verdad? ¿Sí? Correcto. Pueden verlo en el canal de @GarridoLicona en YouTube. Sucedió el pasado jueves, así que no duden en ir al canal y ver este webinar las veces que quieran. Soy Gómez, socia directora de GL Working. Muchas gracias por habernos acompañado. Te vemos pronto aquí en Sin Duda. Este es tu casa. Gracias, Dani. Socia, muchas gracias. Un placer. Buenas noches. Estamos en Sin Duda, #asesórate a través de 98.5 del FM. Seguimos con más temas que impactan a las empresas. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda, #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en @GarridoLicona. Estamos platicando sobre temas de fiscalización en materia laboral. Sin embargo, Fidel, ahora pasamos al tema fiscal. La semana pasada platicábamos con nuestro invitado, al cual voy a presentar en unos momentos, sobre ciertos errores que realizan las empresas en el cumplimiento fiscal. Y hay un tema que sí vale la pena darle el tiempo, que es en materia de IVA. Sí, efectivamente, hace ya algunos meses, en materia de IVA, las autoridades fiscales han avanzado mucho en el determinar, o sea, ya prácticamente ellos tienen una plataforma en el cual a través de los CFDIs que hacen llegar de complementos de pago, los normales, todo el tipo de CFDIs que ellos pueden tener acceso, para decirte, oye, ¿sabes qué? De acuerdo a la información que yo tengo y que tú tienes en tu base, incluso con la contabilidad que tú me has mandado, yo digo que tú tienes un pago provisional, un pago de IVA, mensual de IVA, de tanto, ¿no? Ya sea saldo a favor o sea un saldo a cargo. Creo que eso fue algo muy novedoso para este año que llegó, porque ya es algo que venían platicando, que ahí viene el OP, llegó. Sucedió. O sea, yo creo que todavía tiene varias cosas que se pueden mejorar, porque yo creo que todavía trae errores, déjame decirlo de alguna manera. Digo, la verdad, no ahorita Marco a lo mejor nos va a platicar, y bueno, dije el nombre de nuestro invitado, nos van a comentar si ha evolucionado desde que salió, sigue igual, porque de acuerdo a lo que platicamos hace varios meses, sí traía ciertos errorcillos que hay que vigilar. O sea, no hay que confiarnos porque eso no es... O sea, creemos que ese cálculo que ellos están determinando es mejorable, ¿no? No es el adecuado, todavía tiene sus deficiencias, entonces sí hay que seguir revisando de alguna manera. Perfecto. Para platicar sobre este tema, al cual le doy la bienvenida a Marco Chavarría, socio de cumplimiento fiscal de GarridoLicona, al cual te agradezco por acompañarnos. La semana pasada platicábamos, Marco, sobre este tema de IVA. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Daniel, Fidel, gusto de estar nuevamente con ustedes. Y pues sí, totalmente sabemos, si bien lo decía Fidel, una sorpresa que nos encontramos desde febrero, presentando nuestra declaración mensual de enero, en el cual pues ya teníamos como se venía manejando en ISR, ya tenemos campos prellenados, ¿no? Ya tenemos las famosas sugerencias, porque le quiero llamar así, es como la sugerencia que nos está dando en este caso las autoridades con base a la lectura que estamos teniendo de nuestras operaciones a través de los comprobantes fiscales y en este caso y principalmente con base a los complementos de pago. Habíamos platicado sobre, y bien lo mencionaba Fidel, de ciertos aspectos que la autoridad todavía le faltaba perfeccionar a esta declaración. 6 meses después de esta, ¿qué has notado, Marco, en este aspecto? Pues mira, desde este punto de vista no ha cambiado mucho, pero sí es importante retomar porque el principalmente dolor de cabeza que está teniendo en este caso las empresas y de las preocupaciones que más se tienen es ¿qué es la información que me está tomando en cuenta? ¿De dónde sale ese número? Porque bien sabemos que la autoridad, y que lo hemos platicado anteriormente, pero aún así, si no para este caso, para reflejar, esta información ya me viene prellenada con base a los FDIs y complementos de pago. En uno de los campos y que viene en la parte de la declaración me da como una generalidad de qué es lo que está considerando. ¿Qué significa esto? Oye, ¿qué CFDI se está tomando en cuenta? Pero solamente me da un número. Me dice, oye, estoy considerando 100 complementos de pago, 100 facturas. ¿Y cuáles son?
No sabemos. Sí. Entonces sí me tengo que resumir a ver qué es la información que estoy teniendo en el mes y qué es lo que está llegando para tratar de llegar a ese número, y que es un número mágico y que sí preocupe en este caso a las empresas, porque obviamente las empresas en su propia mecánica, es decir, oye, ya nos dimos cuenta que ese número no es real y lo que me está arrojando es muy diferente a lo que yo estoy determinando. Sí. ¿Y cómo voy partiendo a determinar mi IVA? Pues con base a los papeles de trabajo, y que ahorita entramos un poco más a esa mecánica y esa comparativa, pero con base a lo que yo determino no llego a ese número. Entonces sí me preocupa porque claramente, y digo, y todos hemos visto, normalmente son números que las autoridades toman en cuenta para después cuestionarnos. No, y vale la pena aquí recalcar este punto, Fidel. Hace unas semanas platicábamos en materia de tecnología. ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar para hacer este match con la autoridad? Y a veces son pesos, pienso yo, los que tienes de diferencia, y el estar viendo, ay, es que es esta factura, cuando considera esto, sí es muy importante utilizarla, ¿no? Sí, yo creo que el tema aquí, o yo creo que los errores principales de esta plataforma que puede tener, o sea, todavía ellos no tienen acceso, déjame decirlo de alguna manera, al estado de cuenta. Es muy importante. Que no lo pueden leer. Entonces dice, a ver, con base en la información que tú me das, que son los FDIs y los complementos de pago, entonces para mí quiere decir que ya hubo un flujo. Entonces, cuando ya hay un flujo, yo ya puedo determinar mi IVA, porque recordemos que el impuesto al valor agregado se determina a base de flujo de efectivo. Sí. Entonces, creo que es importante. Entonces, las otras dicen, a ver, yo tengo CFI de pago, tengo tu CFDI o los famosos, ¿cómo se llaman? Los que se pagan en el mes. Los PUE. Los PUE, que quiere decir que ya se pagaron en el mes. Si tú emites un comprobante PUE, pues ya quiere decir que se pagó en el mes. Entonces ya dice, bueno, ya si salió así es porque está pagado. Entonces ellos empiezan a determinar su saldo o tu monto a pagar o tu monto a favor del impuesto a valor agregado de esa manera. Sin embargo, yo he visto que en la práctica la gente se enfrenta a que de repente, pues no necesariamente, a lo mejor el complemento de pago lo emití de manera errónea. Sí. O un complemento de PUE que a lo mejor no me lo pagaron, que se emitió así porque así no lo iban a pagar, pero sin embargo no se pudo, por X o razón no se pagó. O sea, son detalles que al final pudieras tener errores, porque en la práctica puede haber cambios y no se da como ellos quieren, pero creo que ya van por un camino que van a llegar. Yo creo que va a haber un momento que sí lleguemos a ese tema, sí, pero ahorita pues no se tiene. Entonces creo que ahí es cuando la empresa se tiene que voltear, o uno como empresario, decir, oye, a ver, ¿qué necesito hacer si las autoridades ya me están determinando según su cálculo? Yo tengo que empezar a buscar también automatizar de alguna manera mi cálculo del impuesto a valor agregado. Eso que hacen ellos, buscar hacerlo de una manera, yo creo que está mejor, ¿no? Incluso buscar la manera de que ya de nuestra parte podamos leer déjame decir, los estados de cuenta bancaria y todo eso, para ir un paso adelante de ellos, porque si no, sí nos estamos quedando atrás. Y creo que, no sé qué ha pasado en la práctica, Marco, y a lo mejor sí es importante que nos comentes en el tema, cuando ellos te dan un saldo y tú declaras algo diferente, no te llegan cartas de invitación de por qué, no te preguntan, o sea, ¿cómo se ha manejado últimamente en caso de que digas, bueno, yo te terminé 100 y al final tú dices, no es cierto, yo te puedo pagar 50? ¿Les ha llegado algún caso así que, sabes qué, me llegó una carta de invitación por esa diferencia que ellos creen? La respuesta es sí, ya han empezado a llegar. Son pocas cartas de invitación que todavía se están enfrentando en este momento, principalmente con empresas donde sí tuvo una diferencia muy considerable, ya sea en mi IVA acreditable o en mi IVA trasladado, que ahorita entramos un poco más a explicar a ese tema operacional de CFDIs, pero sí han llegado. Entonces, ¿y de dónde toma la autoridad? Es, oye, yo tengo de complementos de pago y de análisis de PUE tanto, y tú me declaraste menos o más. Entonces sí lo han llegado a cuestionar, y en ese caso nos tenemos que acercar con las autoridades, porque la recomendación es que, si bien es cierto, puede ser un dato donde la autoridad de forma, pues decir, oye, tengo esta diferencia, ¿me la puedes aclarar? Es una pequeña invitación. El hecho de omitirla sí nos puede provocar un tema de auditorías, de cancelación de sellos. Entonces la respuesta es, la tenemos que contestar, y en su caso nos tenemos que poner a trabajar en ver por qué fueron las diferencias. Y algo que se han enfrentado a las empresas, oye, no es que yo no tengo ese análisis. ¿Por qué? Porque yo tenía una determinación con base a mi contabilidad, con base a mi estado de cuenta,
pero en ningún momento dado me puse directamente a ver cuáles eran los FDIs que tenían en ese momento, cuáles eran a una referencia PUE, PPD, el complemento de pago, que te digo, ahorita vamos a entrar más a ese detalle para obviamente quede muy, muy claro y de lo que nos estamos enfrentando. Y no lo tenemos, entonces nos tenemos que regresar. Entonces, si bien es cierto, nuestro día a día, con base a todo el trabajo que tenemos, todavía sentarnos a ver todas estas diferencias, estas cartas de invitación que realmente son masivas, pues sí nos llega a trabajar, pues obviamente de más, pero sí están empezando a llegar. Oye, y volteándome al otro lado de la moneda, ¿te ha tocado ver desde la práctica profesional empresas que con la finalidad de no recibir una carta de invitación dicen, ¿sabes qué? Si me quedo con el número que tiene el SAT y estoy perdiendo cierta cantidad de tal vez IVA que podría acreditar? Ahí sí la respuesta es no, porque obviamente si llegan a hacer diferencias de montos, pues la verdad la empresa al decir, oye, voy a tomar un número que posiblemente no es ni acercado a la realidad y voy a estar perdiendo un acreditamiento o hasta en el peor de los casos, tenga que pagarle directamente a la autoridad, sí es algo que no están tomando en cuenta. Es decir, sí prefiero irme contra mi cálculo, contra lo que es real, porque ahí sí tenemos que decir contra lo que todavía es real. Exacto. Pero que se va acercando. O sea, sí es un tema que tenemos que ir trabajando y creo que es de efectos de puntualizar. Ya lo hemos vivido en anteriormente con ISR y que todo esto se va perfeccionando y claramente vamos a llegar ya a lo que pues de repente sí tememos, que ya nada más la autoridad me diga, esta es tu línea de captura, este es tu monto, págame y se acabó, ¿no? Que es algo que pues obviamente tenemos que estar trabajando. Yo creo que en materia de IVA todavía, o sea, ya está avanzado, pero yo creo que el cálculo que actualmente tienen las autoridades no es correcto. No. Entonces, ahí sí yo te diría, ¿sabes qué? Y la recomendación es, a ver, ese cálculo está bien, lo puedes tomar como algo que, pues, un estimado, un parámetro, pero no lo tomes para efectos de declarar. Yo como lo que conozco y lo que hemos visto, creo que actualmente ese cálculo todavía no está 100% correcto. Entonces, no tenemos que hacerle caso. O sea, yo creo que sí, como bien apunta Marco, tenemos que determinar nuestro cálculo de nuestro impuesto, ya sea a cargo o a favor, como lo venimos haciendo. Si podemos iniciar con el tema de automatización, como comentaba, pues excelente. Pero este cálculo, o sea, va avanzando. Sí. O sea, creo que va progresando, pero tampoco quiere decir que es el cálculo con el que nos tenemos que quedar. Para que las empresas también tomen esta recomendación y no se queden con el que, ¿sabes qué? Voy a tomar este número porque no quiero meterme. No, y justamente es algo que mencionas, que ya no podemos dejar de lado el tener solo o hacerlo todo de forma manual, ahora sí de la forma antigua. O sea, ya tenemos que empezar a migrar a este tema de automatizar para poder tener este cálculo más certero y como lo está haciendo en este caso las autoridades. Perfecto. Vamos a seguir platicando sobre este tema de la declaración mensual de IVA, pero vamos a un pequeño corte. Estamos en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes ver este y todos los episodios en @Garrido Licona en el canal de YouTube. Estamos platicando con Marco Chavarría, socio de cumplimiento fiscal en Garrido Licona, sobre la declaración mensual de IVA, en dónde estamos parados, si hay algunas novedades sobre este tema, Fidel. Sí, efectivamente, comentábamos hace un ratito que realmente no han avanzado mucho desde que iniciaron. O sea, sí avanzaron de manera importante, pero creo que de ese avance como que se quedaron ahí en stand-by, ¿no? Déjame decirlo así. Pero no duden que en los próximos meses tengamos sorpresas. Yo creo que hoy en día ya no sabemos porque sí está trabajando con mucha tecnología las autoridades. Entonces no nos podemos quedar cruzados de brazos bajo esta tecnología. Creo que sí vale la pena buscar dentro de las empresas hacer lo mismo. Exactamente. Terminábamos el bloque hablando sobre si las empresas deberían de considerar el número que hoy en día te da el SAT para poder presentarlo en la declaración. Y nos comentaba Marco que no. Sin embargo, Marco, ¿cómo le hacemos para
al revés, hacer para que el número que nosotros tenemos en nuestra contabilidad, en nuestros papeles, se vea reflejado en el SAT. O sea, sea el mismo. Es una pregunta muy interesante y de hecho que ahorita más o menos que decía Fidel es, si bien es cierto, creo que esto y como lo que puede perfeccionar las autoridades va a ser a través de reglas o en su caso todavía ser más estricto con la emisión de los FDIs. Yo creo que puede ser uno, no dándoles tantas ideas, ¿verdad? Pero pues claramente poner reglas donde, oye, lo que yo estoy leyendo son tus comprobantes y por lo tanto, si hoy en día ya tenemos reglas y que de repente las empresas no llegan a cumplir, sí lo tenemos que hacer. Porque como tú bien dices, la autoridad está tomando un número con base a nuestros FDIs y complementos de pago. Okay. Y ahorita voy a dividir en este caso en dos. Tenemos uno, lo que es la parte del IVA trasladado, que es lo que nosotros estamos cobrando. Que son con base a las facturas que nosotros emitimos. De estas facturas podemos tener en este caso dos. La parte que las metemos como PUE, que son uno, que ya nacen pagadas o se pagan en este caso en el mismo mes. Okay. Entonces es la primera lectura que va a tener la autoridad. Sí. Si yo emito una factura en el mes con esa característica, automáticamente ese número se me va a ir como el monto que estoy cobrando, el IVA que estoy cobrando directamente. Y segundo, que viene el mayor reto, son todas las facturas que emitimos bajo el famoso PPD, que son pago en parcialidades. ¿Qué significa esto? Que son facturas que no nacen pagadas. Y de forma obligatoria, tengo que emitir un complemento de pago cuando ya sea que cobre total la factura en los meses subsecuentes o que la vaya cobrando conforme a lo que haya pactado directamente con nuestros clientes. Ok. Entonces, ahí de primera mano es información que yo desde mi empresa debo de tener bien controlada. Porque para emitir este complemento de pago solamente tengo 48 horas. Esto significa que todos los complementos, todo lo que esté recibiendo, yo ya lo tendría que estar emitiendo. Entonces sí tengo que estar alineando directamente mi sistema para que esté cumpliendo con este plazo. Eso es lo que establece directamente las reglas. Entonces podría sonar fácil, pero sí es algo que yo tengo que tener el control en la parte que estoy cobrando. Entonces yo emito mi factura, sé cuándo me va a pagar. Bueno, en ese momento tengo que hacer el ajuste. O ya sea en este caso, oye, quedé de pagártela en este caso con mi cliente en el mismo mes, pero veo que no va a suceder. Bueno, tengo que agarrar y sustituir en este caso el comprobante porque yo voy a saltar de mes. Si no, en este caso, la lectura que me va a dar, en este caso, el propio sistema va a ser diferente. Cobras en el mismo mes. Cobré en el mismo mes. Entonces, ahí sí tengo que tener mucha educación, principalmente en la gente que puede estar en cuentas por cobrar o si nace directamente de la contabilidad o del sistema, que tenga bien parametrizado esta situación, que sea bien alimentada para que entonces, ahora sí, el número que yo estoy determinando respecto de mis clientes, de lo que cobro, de mi IVA trasladado, sea el mismo o sea muy parecido a lo que está teniendo en este caso las autoridades. Y esto pensando que estoy seguro, como lo mencionabas, Fidel, el día de mañana va a haber la manera el SAT de poder identificar tal vez tus estados de cuenta, intercambiar comunicación. Va a llegar el momento. No sabemos si va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 años, pero va a llegar ese momento. Entonces creo que es importante tener estas buenas prácticas al momento de cobrar. Sí, mira, como bien apunta Marco, es lo mejor tener ese cuidado de que no estés emitiendo CFDIs de manera duplicada, errónea, o que los canceles en tiempo. Porque como yo decía hace un rato, si emitimos un CFDI que ya nace pagado, el famoso PUE, o que nos tienen que pagar en este mes y no sucede, pues hay que buscar la manera de cancelarlo para que no pase el tema de que las autoridades tomen en cuenta este CFDI para efecto del cálculo del IVA. O sea, creo que esos controles, digo, desafortunadamente hay que ya tenerlos. O sea, ¿y cómo los vas a tener? ¿Y cómo vemos que los tienes que cumplir? Sigo insistiendo, a través de tecnología. Totalmente. Porque si no lo haces con tecnología, hay empresas que emiten miles y miles de facturas. Entonces imagínate tener un control manual. No es posible. No, o sea, no, se vuelve imposible, como bien lo dices tú. Entonces, creo que aquí, afortunadamente nos alcanzó el tiempo y el tema tecnológico también ya está aquí. Tenemos que subirlo sí o sí hacia las empresas. Digo,
pareciera que no hay actualizaciones por parte del SAT. Eso es bueno. Van a llegar. Entonces creo que las empresas están al tiempo para poder implementar, ¿no? Porque va a llegar el momento, Marco, ¿no? Sí, correcto. Pero ahora vamos al mayor dolor de cabeza que hoy en día viven en este caso las empresas. Que es, ya nos platicaste sobre el IVA trasladado, que es el IVA cobrado. Ahora es el otro IVA, que es el IVA acreditable. Justamente, que el IVA acreditable, que como bien traemos en la mecánica, pues tengo mi IVA trasladado menos mi IVA acreditable y es lo que me va a dar mi IVA a cargo a favor, con otras variantes, digo, para no revolver en este caso al público. Pero este IVA acreditable, ¿de dónde nace? Nace directamente de lo que nosotros pagamos, de lo que le estamos pagando a nuestros proveedores. Y ahí es el gran reto, porque yo ya no tengo el control total de tener los FDIs y principalmente el complemento de pago. Si yo sé como empresa internamente tengo políticas para pagar en 30, 60, 90 días, que es más o menos lo que se ve hoy en día en el mercado, pues bueno, sí tengo que en este caso exigir o también educar directamente a mis proveedores para que ellos me emitan correctamente el CFDI. Uno, primero revisar todos los campos, porque hoy en día creo que ya nos perdimos un poco en decir, sí se pudo emitir, cumplí con todas las reglas. Sí. Sin embargo, sí tengo que verificar, uno, que no me lo haya emitido con PUE, y dos, que esté con PPD. Sí. Entonces sí es algo que tenemos que empezar a monitorear. Y segundo, y al que más nos enfrentamos, es al complemento de pago. Porque ahí sí, pues vemos de todos los casos. Vemos empresas que están totalmente educadas y otras que los emiten cuando se acordaron. Y déjame decirlo, bueno, educadas. O sea, el tema es de que muchas veces nosotros ya hicimos el pago y desafortunadamente nos lo emiten 1, 2 o 3 meses después. Sí. Y de acuerdo al cálculo que las autoridades hoy determinan con su sistema, pues ese IVA tú lo vas a poder acreditar hasta dentro de 3 meses. Sí. Y tú ya, cuando ellos llegan a decirte que esto lo pudiste acreditar en 3 meses después, pues tú ya lo acreditaste en el mes como debe de ser. Sí. Esa es la realidad, pero pudiera haber, y tenemos que cuidar, que estos FDIs de complementos de pago sí se emitan lo más posible en el mes en que realmente estás pagando. ¿Por qué? Porque pueden llegar las autoridades a empezar a cuestionar ese acreditamiento, porque van a decir que no lo estás haciendo y no estás cumpliendo con el requisito del complemento de pago. O sea, pudiera llegar, son cosas que ahorita no vemos, pero pudieran llegar ellos a interpretar en caso de una auditoría. ¿Y qué va a pasar? Cuando tú dijiste, bueno, entonces me lo acredito cuando emite el complemento. Dicen, no, entonces puedes perder ese acreditamiento. O sea, ya son detalles que si no empiezas a cuidar desde ahorita, se te pueden vivir complejos en un futuro. Son de los temas que hay que ir vigilando cuidadosamente y tener ese control de quién ha emitido para incluso buscar detenerles pagos futuros que tengas con ellos hasta que no te emitan tu complemento. O sea, puede haber maneras de tener controles siempre y cuando tengas tú detectado que no te lo han emitido, porque muchas empresas, sí, seguramente lo emitió. Sí. Y no tienen ese control. Entonces cuando pasa que pues déjame decirles, una fiesta lo que traen, y volverla a armar o volverla a poner en orden se vuelve muy, muy complicado. Y volvemos al mismo punto de la tecnología, ¿no? Todavía de manera interna puedes manejarlo o hacer políticas y demás, pero ¿cómo manejar cuando tienes miles de proveedores, ¿no? Y cómo exigirles estos complementos, ¿no? Ahora, y digo, antes de que se nos acabe pequeño el bloque, Marco, tengo una duda. ¿Cómo afectan los saldos a favor? Digo, ahorita nos mencionaba Fidel que tal vez ahorita no lo están revisando, pero este IVA que nos está acreditando adecuadamente y demás puede afectar los IVAs, los saldos a favor que se generen de IVA. Sí, totalmente. Y en su caso, los saldos a favor, en este caso, vayamos a solicitar en una devolución a las autoridades, y es algo que están solicitando, es pásame la relación de tus facturas y también de tus complementos de pago, porque ya es la lectura que nosotros debemos de tener y cerciorarnos que la operación está completa. Ahí les recordaba o mencionaba justamente en el programa pasado, donde hoy en día el complemento de pago es el que cierra la cadena de la operación. Entonces, si yo no lo tengo, justamente no lo podría acreditar porque sí está marcado directamente en las disposiciones fiscales. Entonces, ya es algo que está sucediendo, ya lo están solicitando obviamente en estos procesos de devolución, en el saldo a favor, y claramente me van a poder cuestionar
el acreditamiento y por lo tanto la determinación de mi saldo a favor. Y el día de mañana ellos te van a decir cuánto tienes de saldo a favor. Va a llegar ese momento. No sabemos si es el día Acuérdate de que la mañana. inteligencia artificial ya llegó. Exacto. Entonces tenemos que estar preparados. O sea, realmente la tecnología es lo de hoy. El SAT lo está haciendo, ha invertido. Entonces creo que a los contribuyentes, empresarios, les toca ir pensando cómo invertir en esa parte de tecnología para mejorar y evitar contingencias hacia futuro. Y es por eso la importancia de platicar de este tema en este momento. Un pequeño recordatorio para que las empresas no se les olvide que este tema sigue presente, Marco. Sí, principalmente ya lo decíamos, y es reiterar la tecnología. Hoy en día nuestra determinación de impuestos no puede ser sin tecnología. Perfecto. Marco Chavarría, socio de Cumplimiento Fiscal de Garrido Licona, muchas gracias por habernos acompañado. Se nos acaba el tiempo. Fidel, gracias por habernos acompañado. Como siempre, Daniel. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Sin Duda #Asesórate a través de 98.5 LFM. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.